Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren súper bien en el día de hoy. Bueno, señores, noticias de último minuto. Increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre. Tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y son de suma importancia. Por fin, señores, se le acabó el relajo a Nicolás Maduro y a todos sus secuaces. Esto no quieren abandonar el poder y Estados Unidos tiene, señores, nuevas sanciones para acabar de una vez por todas con el régimen, señores. Por fin, la libertad de Venezuela está más cerca que nunca, así como lo escucha. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que comparta estas informaciones, deja tu like para que así le llegue a más personas y se mantengan siempre atentos y alerta de todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Venezuela va a ser libre, solo es cuestión de tiempo para que caiga la tiranía. Así que sin más, señores, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Bendiciones para todos. Mientras muchos están preocupados por los venezolanos que están en el SECOP detenidos, otros están perdiendo la vida en las cárceles de Venezuela por simplemente pensar diferente. Familiares del Lindomar Amaro Bustamante denuncian su sospechoso fallecimiento en la cárcel de Tocorón. Este muchacho habría sido detenido en temas postelectorales en el pasado. Estamos hablando de un muchacho que estaba encarcelado por pensar diferente. Según información compartida por su familia, la causa reportada fue ahorcamiento dentro de su celda, pero no tienen seguridad de que eso haya pasado en verdad, mi gente. Ahora, lo que más me causa curiosidad es que no solo Lindomar Amaro Bustamante estaría atentando en contra de su propia vida en ese lugar, sino que también el señor Joandri Silva. Este trabajador de 26 años, sostén de hogar, fue arrestado por el DIED cerca de una farmacia donde buscaba un anticonvulsivo para su hija. Recientemente fue reportado que este señor también estaba en un estado crítico y está en un hospital. Su hija sufría de convulsiones y él estaba comprándole un medicamento en Venezuela y en ese momento fue detenido por el DIED. Estaba cometiendo muchos delitos. Y es que yo le digo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, se ve claramente cómo ustedes imparten la justicia en Venezuela y hacen lo que les da la gana prácticamente con las leyes. El que simplemente ellos creen que está haciendo el mal, lo encarcelan y se acabó. Lo torturan y hacen todo lo demás. Ahí está esta muchacha que es periodista y por solo reportar una noticia donde estaba diciendo la verdad, la metieron presa también o está encarcelada por decir noticias falsas. Algo fuera de lo común y sin sentido. Señores, noticia de último minuto. Como siempre, bendiciones para todos y lo suyo. Y por favor, siempre lo invito a que me le den un like al video, lo compartan y dejen su amén, que es la oración que llamo todos los días por una Venezuela libre y otros países que también necesitan de la gran justicia divina de Dios. Ya ustedes saben cuáles son. Quiero que, señores, en el día de hoy, 5 de mayo, hablar un poquito con ustedes, con mis seguidores, y que cualquier opinión que ustedes tengan, me rebosen lo que aquí, pues, los comentarios. Señores, Venezuela, en el nombre de Jesús, vas a ser libre. Y si ustedes piensan un poquito atrás, o se fijan 25 años atrás, o más, pero lo que lleva este régimen genocida, al comparado al día de hoy, las cosas están muy, pero muy cerca. Esto no es cuestión de que María Corina, que Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela, claro estás. Esto es de todos, señores. Esto es de todos. Que hay que unirse. Y ya está demostrado. Ya quedó demostrado que Venezuela, los venezolanos, no le tienen miedo a Maduro. Y fue demostrado el día 1 de mayo. Ya no hay miedo. Ya el pueblo que quiere su libertad. Y que Maduro se vaya, que recoge y se vaya, que caiga preso, que Bukele lo esté esperando. ¿Qué ustedes piensan, señores, al respecto de esta noticia? ¿Está bien o está mal? Vamos, lo veo en los comentarios, señores. Bienvenidos
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, sufrió una bajada de tensión que lo obligó a recibir atención de emergencia. Está bien, pero como es responsabilidad de un jefe de Estado, informó a la ciudadanía de este episodio. Resaltó que quienes están al frente o que quien está al frente de todo en este momento es la líder nacional, María Corina Machado. Leo el comunicado que publicó la mañana de este lunes. Quiero informar a todos los venezolanos que he sido hospitalizado debido a un episodio súbito de baja de tensión. Afortunadamente mi estado de salud es estable y estoy recibiendo atención médica adecuada en un hospital público español. Agradezco la excelente atención que he recibido por parte del personal médico y de enfermería. Mi familia, mis compañeros de lucha y yo nos sentimos tranquilos al saber que estoy en buenas manos. Estoy consciente de que mi responsabilidad ante el país como presidente electo requiere mi pronta recuperación y mi reincorporación a mis responsabilidades ocurrirá de acuerdo a las indicaciones médicas. María Corina Machado está al frente del proceso político y organizativo, liderando con firmeza el compromiso, la ruta hacia el cambio que el país espera. Mientras eso está ocurriendo en España, en Venezuela, a manos del régimen se siguen muriendo los jóvenes presos. Ese régimen que usa el caso de los migrantes venezolanos para señalar violaciones de derechos humanos en otras prisiones, en las suyas los matan. Familiares de Lindomar Amaro, un joven de 27 años detenido en Tocorón, se quitó la vida este fin de semana ante la falta de respuesta a su situación. Este lunes, familiares de los presos políticos denunciaron este hecho ante la Embajada de Colombia en Caracas. No fue un accidente, presentó y expuso en varias oportunidades que necesitaba atención médica y psicológica también, no fue escuchado y como resultado de esto, como han pasado en otras ocasiones, la muerte, el fallecimiento de este joven. Nosotros como familias, quizás como víctimas, porque también somos víctimas de esta represión, necesitamos respuestas oficiales. Lo que no hace Tarek, ni Maduro, ni ninguno de los que está en Miraflores, en la Embajada de Colombia sí lo hacen y recibieron a estos familiares. Buenos días, muchas gracias por entregarnos este documento y de parte de la Embajada de Colombia, bueno, queremos expresar, nuestro reconocimiento por sus iniciativas y esfuerzos en general de defensa de los derechos humanos en Colombia, y ustedes lo han conocido. Para el gobierno de Colombia es fundamental, la garantía y el respeto de los derechos humanos, y así hemos obrado tanto nacional como internacionalmente. En este momento en particular y frente a la solicitud, tomamos notas, recibimos formalmente la información y pues les informo que lamentablemente el embajador no se encuentra en este momento en la embajada, pero tiene toda la disposición, por supuesto, a escuchar todas sus inquietudes, todas sus problemáticas y en general, también dar cuenta de lo que ha sido la gestión de la Embajada de Colombia frente a la situación de connacionales privados de la libertad y en general, frente a nuestras gestiones internacionales que no solamente se limitan al caso de Colombia, sino en general frente a la promoción de la paz y la defensa de los derechos humanos. En esa línea, estaba comentando con las dos personas delegadas que tenemos la disposición, el embajador en particular, de recibir a una delegación pequeña de ustedes de 2 o 3 personas con las que puedan, profundizar sobre estas solicitudes y también pues, poner en común muchas de las iniciativas y esfuerzos que se vienen desarrollando. La muerte de Lindomar Amaro no es un hecho aislado, se pudo haber evitado. Leo el tuit que publicó Zairam Rivas. Lindomar Amaro, joven de 27 años, murió bajo custodia del Estado en Tocorón. Ya había intentado quitarse la vida. Su familia lo advirtió, nadie lo escuchó. Nadie hizo nada, lo dejaron morir. Joandri Silva, detenido por buscar medicinas para su hija, también intentó quitarse la vida. Desde hace meses hemos advertido que podemos estar ante nuevas muertes bajo custodia del Estado por la falta de atención médica o por la frustración y el dolor de quienes sin cometer ningún delito ya tienen más de 8 meses injustamente detenidos. Desde el Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Venezuela exigimos justicia, el cierre de todos los centros de tortura y la libertad plena para los presos políticos, y ella está escribiendo sobre un tuit del propio
Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Vamos a mostrar más porque dan un poco más amplio el contexto de lo que ocurrió el día de ayer. Madres y familiares denunciaron la muerte de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, el joven de 27 años, o que ocurrió el sábado 3 de mayo en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Lindomar fue detenido en el contexto postelectoral por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en Cojedes, mientras se dirigía a su vivienda en moto. La causa reportada fue ahorcamiento dentro de su celda. Joandri Joal Silva, también detenido arbitrariamente tras las elecciones del 28 de julio, intentó quitarse la vida durante el mismo hecho. Este trabajador de 26 años, sostén de hogar, fue arrestado por la 10 cerca de una farmacia donde buscaba un anticonvulsivo para su hija. Recientemente fue dado de alta del Hospital Militar de Maracay tras una crisis nerviosa provocada por el encierro, el maltrato y la angustia por su hija menor. Según familiares, Lindomar ya había atentado contra su vida y aunque lo advirtieron, no recibió atención médica ni protección. Esta omisión agrava la responsabilidad del Estado por una muerte evitable. Ambos jóvenes estuvieron recluidos al menos 15 días en las llamadas celdas de castigo o el tigrito, utilizadas por custodios del penal para aplicar torturas psicológicas y tratos crueles. Según testimonios, eran amenazados con frases como "se van a pudrir en prisión pagando", por presuntamente haber participado en protestas tras los resultados del 28 de julio. Son más los que han muerto a manos del régimen en sus calabozos y es pertinente recordarlos. Lo veo en pantalla. Ahí está la lista de las personas que han muerto bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro: Rodolfo González, Carlos García, Rafael Arriaza, Fernando Albán, Nelson Martínez, Rafael Acosta Arévalo, Virginio Jiménez, Pedro Santana, Salvador Franco, Gabriel Medina, Raúl Baduel, Jesús Martínez Medina, Jesús Rafael Álvarez, Oswald González, César Nayora, Jesús Gutiérrez González, Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro. Desde el 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso ha ocurrido en aproximadamente 9 meses. 9 meses. 5 personas se han muerto en las manos de Nicolás Maduro. ¿Qué pasó a Maduro? Diosdado, Jorge, Tarek, Delcy. Estos venezolanos no importan. No tienen derechos humanos. Por cierto, a los candidatos del 25 de mayo, este joven no es importante como para alzar la voz. Por su parte, una ONG de Estados Unidos pidió sanciones individuales adicionales a funcionarios y colectivos que violen los derechos humanos en Venezuela. Como recomendación, la organización Human Rights Watch le propone al gobierno de los Estados Unidos, en su más reciente informe, que considere imponer sanciones individuales adicionales a los funcionarios y miembros de la Fuerza de Seguridad y los colectivos venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos, garantizando que los responsables se enfrenten a consecuencias individuales. Así lo destaca HRW en el informe publicado el 2 de mayo titulado "Castigo por buscar un cambio, asesinato, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela". También instó a Donald Trump a que se adopten medidas para garantizar la protección de los migrantes y solicitantes de asilo venezolanos, por ejemplo, rediseñando el estatus temporal de protección TPS para los venezolanos, reconociendo las condiciones y riesgos a los que se enfrentan en su país. Además, lo instó a que se restablezca vía segura para migrar para los venezolanos que huyen de la persecución, incluyendo aquellos que solicitaron el reasentamiento y cuyos procedimientos fueron suspendidos. Considera HRW en su informe que Estados Unidos considere otra vía segura y legal como visa de reunificación familiar, visa de trabajo temporal y la visa temporal para testigos de delitos graves, tal y como se enumera en los criterios de elegibilidad para los visados U. Pide que se suspendan las deportaciones, ya sean directas o a través de un tercer país hacia Venezuela, hasta que se realice una evaluación precisa del riesgo para determinar si las personas deportadas podrían sufrir persecución en caso de ser devueltos a Venezuela, a la vez que se garantice la evaluación oportuna y justa
de las solicitudes de asilo de los exiliados venezolanos y se reanude la financiación de programas humanitarios y de derechos humanos que ayuden a los venezolanos, incluyendo los que brindan apoyo legal y psicológico a víctimas de la represión, e implementar mecanismos de protección adecuada para quienes trabajan en estas organizaciones. Para HRW hay un mensaje principal para los gobiernos latinoamericanos, estadounidense y europeo, y instar de manera pública y privada al gobierno de Maduro a cesar las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones de derechos humanos. Recomiendan asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro sea para lograr mejoras verificables, aunque sean progresivas en materia de derechos humanos. Entre otras, adoptar medidas para garantizar que los responsables de violaciones generalizadas de derechos humanos rindan cuenta de sus actos. Las mismas recomendaciones que le da Estados Unidos sobre las sanciones individuales contra miembros de la fuerza de seguridad, los colectivos y funcionarios venezolanos responsables de graves violaciones de derechos humanos se le hacen a América Latina y Europa. Les piden impulsar la investigación y enjuiciamiento de los delitos más graves cometidos en Venezuela, incluyendo en virtud del principio de jurisdicción universal, en la medida en que lo permita la legislación de sus países. Recomiendan que se le dé garantía a la Corte Penal Internacional para que cuente con los recursos y la independencia necesaria para avanzar en su labor a nivel mundial, y condenando públicamente los intentos de intimidar o interferir en su trabajo funcionarios o quienes cooperen con la institución. Asimismo, garantizar que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Derechos sobre Venezuela, por sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas disponga de los recursos necesarios para avanzar en su labor, e instando a Venezuela a que le permita el acceso al país. Igualmente, se garantice que la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos disponga de los recursos necesarios para avanzar en su trabajo, e instando a Venezuela a que garantice su pleno retorno al país. El artificio legal para apresar y condenar a las disidencias políticas, a la oposición venezolana y a quienes protesten son dos leyes usadas por el régimen venezolano, con las que emiten condenas draconianas y muchas detenciones. La ley contra el odio de 2017 y la ley contra delincuencia organizada y la financiación de terrorismo del 2012 destacan el informe de Human Rights Watch. El documento de 116 páginas que desglosa lo que ocurrió alrededor de las elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024, los casos de asesinato y cientos de detenciones, revela el uso de organismos policiales y militares, así como grupos de choque llamados colectivos. La ley contra el odio, promulgada por la Asamblea Constituyente, impone pena de 10 a 20 años a quienes fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia. La ley contra la delincuencia organizada y la financiación de terrorismo, con penas entre 25 y 30 años por acto de terrorismo destinado a intimidar a la población o para desestabilizarla.